vamos a hablar acerca del test Minimult y el uso del software para su calificación. ¿Ya? Vamos a conocer un poco acerca de este test que es muy usado en el sector laboral, sobre todo por los reclutadores que hacen las evaluaciones psicológicas a las personas, ¿no? Para que puedan encajar en el perfil del trabajador que se requiera, ¿no? Es utilizado en el sector público, en el sector privado y también en las Fuerzas Armadas y en la policía, ¿no? Para justamente ver qué tipo de personas están ingresando, ¿no? Si cumplen o no el perfil psicológico requerido. El nombre de este test es el Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota, Minimult, de autor Kim Cannon, que fue publicado en 1968 y revisado en 1971. Hay que aclarar que a la fecha cuenta con muchas investigaciones que han hecho adaptaciones de este test para que se vaya modificando, ¿no? De acuerdo al contexto, de acuerdo también a la ciudad, a la población, el tipo de preguntas que se establece dentro de este test. ¿A quiénes va dirigido? A las personas de 16 a 55 años con nivel de instrucción secundaria regular. El objetivo es evaluar la evaluación de factores o aspectos de la personalidad, ¿no? Es un factor, un elemento que siempre se trata de ver dentro del perfil del trabajador para diferentes puestos que se requieren, ¿no? Tanto en el ámbito público como privado. La forma paralela del MMPI, ¿no? Que es un test amplio y que se hacen algunas adaptaciones, ¿no? Y el área o componentes abarca 4 escalas de validez y 8 escalas clínicas. Dentro de ellas podemos encontrar la hipocondría, la depresión, la histeria, la desviación, la psicopática, la paranoia, la psicastenia, la esquizofrenia y la manía. Ya estas escalas clínicas ayudan mucho a poder ampliar el horizonte acerca del perfil personal o de personalidad que pueda tener este trabajador, ¿no? La duración es de 20 a 45 minutos, la aplicación es de manera individual y colectiva, ¿ya? La calificación, una vez que el sujeto ha marcado cierto o falso en la hoja de respuesta, se coloca en las plantillas de corrección y se obtienen puntajes en la escala. Luego ubicamos en los puntos de las tablas de puntuación, se obtiene el puntaje base para cada escala, ¿no? En la tabla 2 se coloca igual los puntajes en K y suman o escriben los mismos puntajes, ¿no? Ya lo vamos a ver en el software que vamos a continuación a desarrollar. La validez y la confianza se da a través de los estudios que se han desarrollado, pero para muestra ponemos este detalle, ¿no? Y vamos a ir a conocer también cómo es la hoja de calificación, ¿no? Aquí tenemos una hoja que, como lo decía la misma ficha técnica, se puede dar de forma individual o colectiva, ¿no? En la forma individual, la persona, en este caso el psicólogo, ¿no? Persona que va a tomar el test, puede leer las preguntas, ¿no? Pero aquí tiene que tener algunas características, que las preguntas no tienen que tener un sentido afirmativo o negativo o dándole alguna entonación de voz, ¿no? Sino que la lectura tiene que ser una lectura plana, comprensiva y que la persona que la va a escuchar pues simplemente sea ella quien la responda, ¿no? Tengo buen apetito y ella responderá verdadero o falso. Entonces se le presenta esta ficha de preguntas y la persona tiene que contestar, ¿no? Como en la forma colectiva, como muchas veces se presentan varios trabajadores a un puesto, se toma de manera colectiva, se les da esto, pero siempre se tiene que hacer la lectura del encabezado, ¿no? Y se responda las siguientes frases con cierto o falso, marcando en la hoja de respuesta con una X. Trate de ser sincero consigo mismo y use su propio criterio. No deje de contestar ninguna frase, ¿no? O sea, hay que enfatizar en que tiene que sí o sí contestar todas las frases, que tiene que marcar con una X el verdadero o el falso y que tiene que usar la hoja de respuestas. No puede marcar aquí en esta hoja de preguntas, ¿no? No puede marcar aquí. Entonces, también le vamos a presentar la hoja de respuestas, ¿no? Entonces, la hoja de respuestas es esta de aquí y es donde
la persona evaluada, él o la persona evaluada, tiene que colocar aquí el nombre, el grado de instrucción, tiene que colocar la edad, el estado civil, el sexo y la fecha, ¿no? La fecha en la que se está tomando la evaluación. Y en esta parte de abajo es donde tiene que colocar con una X la respuesta correcta, sin pasarse ninguna de ellas, ¿no? Son 71 preguntas y la última pregunta tiene A, B, C, D y E. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a ir a la pregunta número 1, que nos dice, ¿no? Tengo buen apetito, entonces la persona tendrá que ir a la hoja de respuestas y marcar. Tengo buen apetito, si es cierto, pues pondrá una X en cierto. 1. La segunda pregunta, de igual manera, ¿no? Me despierto descansado y fresco casi todas las mañanas y ponemos 2 aquí, ¿no? Entonces, y así sucesivamente hacemos el llenado de todas las preguntas, ¿no? O la persona calificada va a hacer el llenado de las diferentes preguntas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Que la persona haya llenado, haya leído todo, absolutamente todo, y se va a hacer el llenado efectivo de esta ficha de calificaciones. Ojo que hay que aclarar que esta ficha tiene una escala de validez, ¿no? Que hay preguntas que verifican si es que la persona lo está contestando o no de manera adecuada. Luego de que ya tenemos completa esta ficha, vamos a lo que es nuestro software, en este caso nuestro Excel, que nos muestra cómo es que nosotros tenemos que hacer el ingreso, ¿no? Por ítems de esto. Ya, entonces, de la misma forma, aquí tenemos 71 preguntas y las últimas son la A, B, C, D y la E, ¿no es cierto? Es que solamente copiamos de la ficha de respuestas. Hacemos la copia. Siempre hay que tener bastante cuidado de no equivocarnos. Por eso es que usamos una ficha de respuestas, porque si marcarían su respuesta en la hoja de preguntas, pues muchas veces nosotros al transcribir o al pasar los datos aquí nos vamos a equivocar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y una vez pasados los datos colocamos el nombre de la persona, ¿no? Por ejemplo, aquí nos vamos a inventar un nombre, Ludeña Harway Daniel, ¿no? Aquí cuántos años tiene, 31, estado civil soltero, grado de instrucción primaria, ¿no? Entonces, muchas personas, por ejemplo, pueden estar postuladas o pueden tener grado de instrucción primaria, pero la ficha nos indica que esto tiene que ser para personas de secundaria, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que esta persona que ha acabado la primaria completa, ese grado de instrucción, sepa leer adecuadamente, ¿no? Entonces, si es que no, nosotros tenemos que hacer que también esta prueba o este test se tomen las mismas condiciones para todas las personas, ¿no? Igual, el estado civil aquí, ¿no? Entonces, una vez tenido esta llenada la primera parte que dice ingreso, donde se ingresa los datos, vamos al reporte, ¿no? En este reporte ya nos da los resultados y es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer el informe de la evaluación psicológica que se le ha hecho a esta persona, ¿no? Y vamos a observar aquí, ¿no? Ya sale por defecto, el software nos pone aquí el nombre, la edad, el estado civil, el grado de instrucción y la ocupación, ¿no? Aquí salen las escalas, ¿no? Para tener la estadística, la escala de validez, ¿no? Aquí nos habla sobre las mentiras, ¿no? Y dice, ¿no? De forma gradual, responde francamente a los reactivos, confía lo suficiente en sí mismo, es capaz de admitir efectos y desventajas menores, es perceptivo socialmente, responsivo, seguro de sí mismo, independiente, fuerte, natural, relajado, ¿no? Comprensión de frases. Aquí, por ejemplo, tenemos la de defensividad, ¿no? Puede haber respondido cierto a la mayor parte de los reactivos. Ahí nos indica, ¿no? Si nos damos cuenta en el ingreso, la persona ha marcado cierto y falso, ¿no? Entonces, ahí hay una escala de validez, ¿no? Y acá dice, trata de
de fingir un perfil malo, puede estar exagerando en los problemas de súplica de ayuda, muestra confusión ya sea orgánica o psicopática aguda abierta, es crítico de sí mismo o de los demás, insatisfecho de sí mismo, ineficaz para enfrentarse a los problemas de la vida diaria, ¿no? O sea, ya nos está mostrando aquí la estabilidad emocional de esta persona, ¿no? Y es inhibido, retraído, superficial, ¿no? O sea, nos está hablando también de un rasgo social importante para muchos centros de trabajo, donde se requiere que la persona esté constantemente, ¿no? En la parte social, ¿no? Dependiendo del trabajo que vaya a realizar esta persona, tiene ritmo personal lento, socialmente torpe, franco y violento en situaciones sociales, ¿no? Muchas veces se mide también el grado de agresividad en cuanto al ingreso de las personas a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, ¿no? Entonces aquí tenemos escala de personalidad, por ejemplo, ¿no? La hipocondría, libre de preocupación somática, o sea que no cree estar enfermo, ¿no? Que es algo positivo. La depresión, estar libre de tensión, ansiedad, culpa, se siente relajado a gusto, seguro de sí mismo. Siguiente escala es de la histeria, ¿no? Estas son escalas de personalidad clínica, ¿ya? Limitado, convencional, conformista, no se arriesga, no es laborioso, tiene un rango estrecho de intereses, etcétera, etcétera. Desviación psicopática, no convencional, conformista, acepta a la autoridad, pasivo, sumiso, tímido, preocupado por formas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y tenemos el tema de la paranoia, ¿no? Si no es un paciente psiquiátrico y no tiene otras evidencias de inadaptación, alegre, equilibrado, ¿no? O sea, muestra que es una persona normal, que no tiene esa paranoia exagerada, es serio, maduro, razonable, prudente, decisivo, socialmente interesado, enfrenta adecuadamente las situaciones de la vida, ¿no? Psicastenia, por ejemplo, ¿no? Que no nos da ni uno. El tema de esquizofrenia no se ha encontrado ninguna evidencia, ¿no? Entonces, no hay algún rasgo esquizofrénico de esta persona que nos pueda dar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la manía, ¿no? Tiene nivel bajo de energía y actividad, es letárgico, indiferente, apático, flemático, difícil de motivar, informa fatiga crónica, agotamiento físico, deprimido, ansioso, tenso, etcétera, etcétera. Entonces, esta información de aquí nos va a ayudar mucho para nosotros establecer nuestro perfil, nuestro informe psicológico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros queremos acompañar una estadística, nuestro informe, que lo vamos a desarrollar después, podemos hacer podemos imprimir esta página que nos va a dar algún resultado estadístico, pero el reporte es este, ¿no? Este es el reporte que nos da y que nosotros tenemos que, como lo dije, plasmar en nuestro informe psicológico. Ya, entonces hemos visto cómo se hace el ingreso, no es muy difícil, pero sí la recomendación es que tienen que tener esta hoja de respuestas y poder constatar, poder corroborar que lo que ustedes van a marcar dentro de este software sea lo mismo que la persona calificada, la persona evaluada haya marcado en su hoja de respuestas para no poder tener algún problema, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto a lo que es la ficha de calificación del Minimult. Vamos a explicar en la siguiente otro software que se utiliza justamente para poder realizar la evaluación, poder realizar la estadística, y esto nos ayude mucho al informe que vamos a realizar luego para cada persona evaluada, y que sobre todo el Minimult se usa en los ámbitos del reclutamiento de personal en diferentes instituciones públicas, privadas, instituciones castrenses, ¿no? Que lo que se requiere es una personalidad o un perfil de personalidad adecuado que se pueda tener, ¿no? Y de esta manera saber que se está reclutando al mejor personal. Entonces es importante que nosotros manejemos mucho este software y seguramente este software nos va a ayudar mucho. Muchas gracias y eso es todo.